Ya no se levantaba solo aullaba. Al principio por la noche, luego también durante el día. Su cuerpo crujía como madera podrida. Lo levantaban los sirvientes, cada día unos nuevos, ya que los anteriores se negaban a volver. En el dormitorio había un olor agrio, dulzón y podrido, que no desaparecía ni siquiera después de hervir toda la ropa en cenizas. Los médicos lo llamaban olor a intestino reventado, y los cocineros olor a muerte. Era enero de 1547. Londres estaba helado y silencioso. En las habitaciones del palacio de Hampton Court, las ventanas estaban tapadas con almohadas de lana para que no entrara el aire frío al monarca. Pero el rey seguía temblando. No por el frío, sino por el dolor. Las tablas secas crepitaban en las chimeneas. Junto a la cama había un cubo de madera con agua caliente en el que se remojaban sus pies, hinchados, agrietados y supurantes. Uno de los médicos de la corte, Thomas Benner, anotó: en la espinilla de la pierna izquierda hay una úlcera abierta del tamaño de la palma de la mano. De ella sale una supuración con hilos blanquecinos, posiblemente tejido necrosado. La piel alrededor de la úlcera está ennegrecida. Al palparla desprende un fuerte olor a putrefacción. Los sirvientes se cambiaban 2 veces al día. Cada noche el médico de la corte recomendaba un nuevo remedio: compresas de vino, ungüento de manteca y cebolla, opio, sanguijuelas. A veces rezos en voz alta. Nada de eso servía. El profesor Lewis, de Oxford, admitido a pie de cama por orden personal del arzobispo, concluyó: la pierna se está pudriendo por dentro. Es la primera vez que veo cómo la carne sigue descomponiéndose sin sangrar. Se trata de una putrefacción interna. El hígado libera toxinas en la sangre y el cuerpo se destruye en sentido inverso, desde las extremidades hasta el cerebro. Al día siguiente no le dejaron entrar. Enrique no permitía que nadie le viera, ni siquiera a su sexta esposa, Catalina Parr. Cuando ella intentó entrar, él gritó: «No estoy muerto, pero no quiero que me entierren con los ojos abiertos». Después ordenó cambiar las cerraduras. Solo se permitía la entrada a 3 personas: el médico personal, el confesor y el capitán de la guardia. Todos ellos firmaron un acuerdo de silencio, pero el silencio no se mantuvo. Ya a principios de febrero corrió el rumor por los pasillos. El rey no podía caminar, gritaba por las noches, se le desprendía la piel y le salía sangre por la boca. Uno de los camareros, despedido por violar el reglamento de silencio, declaró más tarde bajo juramento: no podía estirar los dedos. Tenía grietas negras bajo las uñas. Vi cómo lo lavaba una sirvienta. Ella vomitó directamente en la palangana. Él se reía. Luego lloraba. Después pedía que le cortaran los pies. El arzobispo Cranmer envió desde la catedral de Canterbury un mensaje escrito en tinta en el que proponía celebrar el rito de la confesión y la unción. La respuesta fue el silencio. Más tarde, Cranmer anotó en su libro personal: si muere sin purificarse, el pueblo lo verá como una señal. A mediados de febrero la situación cambió. El rey comenzó a perder el conocimiento. El primero en darse cuenta fue el escudero, al oír un murmullo incoherente en respuesta al saludo matutino. Los sirvientes testificaron. Mirando hacia la chimenea, repetía: estoy sentado en la oscuridad, pero oigo el fuego. Me habla. Los médicos diagnosticaron una intoxicación sanguínea. La temperatura subió a 41 grados. Comenzaron las alucinaciones. Gritaba a sus hermanos muertos. Decía que había visto a Eduardo VI, aunque éste estaba vivo y bajo custodia. Una noche, según el testimonio de un sacerdote, pidió que le trajeran una espada y repetía que iría a luchar por el trono. Tuvieron que atarlo, bajo la apariencia de un procedimiento médico, con cintas de seda para no despertar rumores.
pero las manos se le desgarraban y la piel se le agrietaba. La piel estaba agrietada, como pergamino, con úlceras protuberantes y un olor más fuerte que el de la piel sudada de un animal moribundo. Así lo escribió en su informe el emisario francés Blanche, al que se le permitió oír, pero no ver, al rey a través de una cortina. Añadió: le oí suplicar perdón y luego reír, llamar a su perro y ordenar que quemaran a todos los flamencos. En el interior, en los aposentos, todo era aún peor. Los colchones se sacaban cada 3 días. Las sábanas se quemaban. El suelo se lavaba con vinagre. Los sirvientes llevaban pañuelos empapados en una infusión de menta y sal. Varios sirvientes enfermaron. Uno murió. El médico real ordenó que se abriera el cadáver. Según el informe, líquido amarillo en los pulmones, sangre oscura, séptica dañada, signos de intoxicación de origen interno. Esto provocó el pánico. ¿Una conspiración? ¿Veneno? ¿Infección? Se restringió definitivamente el acceso al cadáver. Pero lo más importante ocurría en la mente del monarca. Le asustaba el olor. Lo llamaba la voz del infierno. Repetía que no quería oír la canción de su piel. Cada noche ordenaba que le trajeran un incensario, pero no servía de nada. En el diario del capellán de la corte se lee: no teme al dolor, teme lo que ve cuando cierra los ojos. La reina dejó de escribir. El hermano de Catalina, William Parr, fue llamado para transmitir instrucciones personales, pero no fue admitido. Esto dio lugar a rumores sobre un cambio en el testamento antes de su muerte. Los cortesanos se dividieron en 2 bandos. Unos, el duque de Norfolk y el obispo de Winchester, querían mantener la influencia católica. Otros, los Seymour, promovían a los protestantes. Comenzaron las reuniones en habitaciones secretas, se sellaron documentos, se prepararon cartas, y el rey se pudría. A la mañana del 23 de febrero no podía abrir los ojos. Respiraba con dificultad, convulsivamente, con pausas. Tenía la boca entreabierta. Por los labios le brotaba saliva con vetas de pus. Ya no ingería alimentos. Los intentos de introducirle caldo a través de un paño le provocaban espasmos. Por el ano salía una sustancia oscura con olor a manteca rancia. Al abrirle la ropa interior, descubrieron que la tela se había pegado a la piel y tuvieron que quitarla junto con partes de la epidermis. El cuerpo comenzó a acumular líquido. La cara se hinchó. Los párpados se hincharon. Las muñecas y las rodillas quedaron inmóviles. En la nota del médico John Chambers de ese día se indica: la descomposición putrefacta comenzó en vida. No se trata de sepsis, es el colapso de todo el organismo. La orina es negra, la piel se está poniendo azul, las uñas se desprendieron. No lo despertaron. A veces gemía, a veces murmuraba oraciones incoherentes, a veces comenzaba a gritar órdenes, como en un delirio. Varias veces invocó a su difunta madre. Una vez a Ana Bolena. Le trajeron una cruz. Apartó la cara, pero ordenó que la colgaran a la cabecera. Al día siguiente, que lo quitaran. Al día siguiente, que lo volvieran a colgar. Esto se repitió varias veces. El escribano de la corte Marshall anotó: no había paz en ninguno de sus gestos. Se agitaba incluso en la inmovilidad. Quería purificarse, pero temía las consecuencias. Quería arrepentirse, pero temía que Dios ya lo estuviera escuchando. Una nota secreta escrita por el ayuda de cámara en aquellos días. El aliento parece salir de los huesos. Es como si todo se hubiera podrido por dentro y solo quedara algo que emitía un sonido. Varias veces, los demás y yo oímos un crujido en su pecho, como si se rompieran tablas. El mismo camarero fue encontrado muerto 2 días después, ahorcado. En la nota que se encontró junto al cuerpo estaba escrito: está vivo, pero peor que muerto. Mientras tanto, en los salones exteriores ya se estaba produciendo una redistribución del poder.
William Page, secretario personal, entregó los registros con las notas personales del monarca a Seymour. El Lord Duque de Somerset mantenía la guardia bajo doble llave. El Duque de Norfolk fue arrestado. Su hijo, Thomas Howard, fue encarcelado en la torre. Al mismo tiempo se preparaba el llamado Nuevo Testamento, pero nadie podía obtener la firma, ya que la mano del rey no podía sostener la pluma. Se decidió utilizar un sello. Cuando finalmente llegó el arzobispo Cranmer, no le dejaron entrar de inmediato. Se le negó la entrada 3 veces. Solo al cuarto día, cuando el rey comenzó a jadear como un animal asfixiado, le permitieron entrar. Según el informe, no podía hablar, solo movía los labios. Le pregunté si creía en la salvación y levantó la mano con dificultad. Un dedo tembló. Lo interpreté como una señal de consentimiento. 2 horas más tarde, Cranmer fue sacado. En el palacio comenzaron los preparativos para la muerte. Los sirvientes recibieron órdenes de trasladar el cuerpo en secreto. Las sábanas fueron sustituidas por otras ceremoniales. Le colocaron una cruz sobre el pecho, pero el rey no moría. El día se alargaba. El olor era insoportable. La gente se desmayaba en las puertas. De las costuras de su ropa brotaba un líquido. La cabeza seguía hinchándose. Los párpados ya no se cerraban. Uno de los últimos testimonios de los guardias dice así: vi cómo salía un gusano blanco de la oreja, cayó sobre la almohada y se movió. Luego otro. Me di la vuelta. A pesar de todo, la muerte no llegaba. El corazón latía, los pulmones funcionaban. El padre Giles, que entró para rezar, escribió más tarde: así mueren los santos, pero él moría como un condenado. Era peor que el fuego, peor que el martirio. No lo mataban, lo dejaban morir lentamente. Mientras tanto, en toda Inglaterra comenzaron los preparativos para el cambio de poder. La ciudad de Londres reforzó la guardia. El ejército recibió órdenes de pasar a estado de alerta. Los Seymour difundieron el rumor de una transformación inminente. Los católicos reforzaron sus posiciones en las catedrales. En algunos condados se leyeron oraciones públicas por la salud del monarca, aunque ya nadie creía en su curación. En el propio dormitorio comenzaron los preparativos para el traslado del cuerpo. El ataúd se fabricó con antelación. Estaba revestido de tela negra y el interior estaba recubierto de cera y arcilla. Pero surgió un problema. El rey era demasiado grande, estaba demasiado hinchado. El médico recomendó abrir el cuerpo inmediatamente después de la muerte para evitar que los tejidos se rompieran durante el transporte. Esto provocó una disputa entre el clero y los gobernantes. Se podía abrir el cuerpo de un santo aún no canonizado, y el cuerpo aún respiraba. En la noche del 27 de febrero se registró un grave ataque. El sirviente que estaba de guardia junto al lecho gritó. De la boca del monarca salió espuma oscura. Se levantó por primera vez en 2 días y gritó: «¡No me queméis! ¡No me queméis!» Y luego se derrumbó. Durante las 2 horas siguientes el corazón siguió latiendo, de forma irregular, con interrupciones. Su rostro se oscureció, las úlceras se abrieron, el ojo izquierdo se le salió. Empezó a sangrar por la nariz y los oídos. Según el informe del capitán de la guardia, se estaba desvaneciendo por dentro. No parecía la muerte, parecía la descomposición de un ser humano. Al amanecer se hizo el silencio. El anuncio oficial se pospuso 2 días para completar la redistribución del poder y eliminar a los testigos. El cuerpo permaneció en la sala durante 3 horas. Tras la muerte, comenzó la putrefacción. De debajo de la espalda brotó un líquido negro. La almohada se humedeció y la tiraron al jardín, fuera del patio. Los ojos estaban abiertos, pero turbios. La lengua se había ennegrecido. El vientre estaba hinchado.
A través de la fina tela se veía la oscuridad. Nadie se atrevió a tocar el cuerpo hasta que llegaron 3 personas: el médico personal, el capellán y el administrador de la finca. Los 3 se quedaron de pie, sin acercarse. El olor era insoportable. Las paredes de piedra de la habitación no servían para proteger del hedor. Las puertas se mantuvieron entreabiertas, pero la corriente solo servía para esparcir la putrefacción por toda la planta. Según el informe del capitán de la Guardia Interna, era imposible permanecer cerca. Colgamos una escoba de enebro sobre la puerta. No sirvió de nada. La lavandera de la corte declaró más tarde durante el interrogatorio: la ropa de su cuerpo ardía con llamas rojas. Vi cómo humeaba, como si estuviera viva. Contrariamente a la tradición, se llevó a cabo la autopsia 8 horas después de la muerte. El médico de la corte, viejo y mudo por el horror, solo asintió con la cabeza cuando los sepultureros comenzaron a quitar la sábana. Utilizaron guantes de cuero, pero se empaparon en 10 minutos. Salió gas del abdomen. Hubo un estallido y toda la habitación se llenó de un hedor insoportable. Uno de los ayudantes se desmayó. Otro salió corriendo y no volvió. En el cuerpo se observó putrefacción de todos los órganos internos. El hígado estaba blando, con signos de necrosis. El estómago se había reventado por la presión. El corazón tenía vetas oscuras y crecimientos marrones. La vejiga se había descompuesto. Los pulmones estaban rotos, como por una explosión interna. Los intestinos estaban ennegrecidos. Uno de los secretarios anotó más tarde: así no se pudre un ser humano, sino un animal, y ni siquiera tan rápido. Fuera, tras los muros del palacio, nadie sabía aún nada. El anuncio estaba previsto para la mañana del 2 de marzo. Durante todo ese tiempo, el cuerpo permaneció en una sala cerrada bajo vigilancia. El acceso estaba restringido. Los sirvientes que susurraban o rezaban sin permiso eran destituidos. Las habitaciones se ventilaban a través de las ventanas abiertas, cubiertas con telas. Los suelos se fregaban con vinagre de vino. Se prohibieron las exclamaciones. Solo había silencio. Cuando los rumores se filtraron, comenzó la agitación. En Windsor se celebraron reuniones secretas. En la abadía de Saint Albans se leyó la primera oración por el gran difunto, sin mencionar su nombre. Por Londres corrió el rumor de que el rey no había muerto, pero que su cuerpo ya no vivía. Algunos susurraban que se había vuelto impuro. Otros decían que ya estaba siendo atormentado por el infierno en vida y que viviría eternamente. Frente al edificio del tribunal quemaron un muñeco de trapo con una corona. La corte preparaba el traslado del cuerpo. No fue posible embalsamarlo. La descomposición interna era demasiado profunda. Solo por fuera había lana impregnada de cera, vendajes y un sarcófago reforzado. No pudieron sacarlo de las habitaciones de inmediato. No cabía por la puerta. Tuvieron que derribar parte de la pared. Todo sucedió por la noche en completo silencio, a la luz de las lámparas. En la nota del Lord Herbert se indica: 6 personas llevaron el cuerpo, pero lo hicieron como si fuera un leproso. Nadie miraba hacia abajo, no mostraban el rostro, todos tenían miedo, ni siquiera los guardias. Cuando sacaron el ataúd al patio, los caballos se encabritaron. Uno se encabritó, otro tiró de las riendas. Tuvieron que cambiar de tiro. Cerraron el ataúd y lo sellaron con cera con el escudo. La procesión fue breve. 3 docenas de personas, vestidas de negro, con paños en el rostro. La gente se quedó en silencio en las calles. Algunos se arrodillaron, pero no se oyó ni un solo grito, ni una sola oración. Solo el chirrido de las ruedas. Un niño gritó: «Mamá, ¿es la muerte del rey?», y recibió una bofetada. El cuerpo fue trasladado a Windsor. Permaneció 8 horas en la capilla de San Jorge.
Solo se permitió la entrada a los obispos. No se permitió la entrada al pueblo. El olor aún se percibía. Temían que se filtrara. El sacerdote Foster escribió en su diario: "No enterramos a un rey sino a una vergüenza". Nadie miró su rostro. Estaba descompuesto, morado, con la boca abierta. No parecía humano. El entierro se celebró sin salvas, sin cantos. Solo se leyó un salmo. Sobre el ataúd reinaba el silencio. Solo cuando comenzaron a bajarlo a la tierra, el coro comenzó a cantar, pero no según el estatuto. Dicen que uno de los cantores comenzó a entonar una antigua canción sobre la pena capital del Antiguo Testamento. Lo despidieron. Nadie escribió la letra. Esa misma noche se leyó un manifiesto. El trono pasaba a Eduardo. Comenzaba una nueva era. Pero en todo el país reinaba el silencio. El rey no fue enterrado como un gobernante, sino como un maldito. 2 días después del entierro en Windsor, los monjes locales informaron de algunas rarezas. La tierra sobre la tumba se agrietaba. En el lugar donde se había depositado el ataúd apareció una franja negra, similar a la huella de un tejido quemado. En la iglesia había un olor, no a descomposición, sino a hierro y humo. Uno de los novicios se quejó de ardor en los ojos. Se lo llevaron. No se le volvió a ver. Al tercer día, el obispo envió un informe confidencial a la oficina del Lord Protector. La tierra en el lugar del entierro no mantiene su forma. No podemos celebrar el servicio. La gente se niega a entrar en la capilla. Los arquitectos que acudieron al lugar lo confirmaron. La mampostería se había deformado. El suelo se había hundido. La causa era desconocida. Mientras tanto, en Londres comenzó una nueva ola de rumores. Se decía que el cuerpo del rey no había sido enterrado, sino escondido. Los sirvientes que conocían los detalles del traslado del cuerpo desaparecieron repentinamente. 2 abandonaron el país y uno fue encontrado muerto en el Támesis. La guardia llevó a cabo interrogatorios secretos. Según una de las denuncias registradas en los archivos de la torre, el rey no estaba muerto, fue extraído de su cuerpo, y ahora el cuerpo se pudre, pero la voz permanece. Ese mismo verano, los obispos iniciaron una campaña para reescribir las inscripciones elogiosas. Se ordenó sustituir todas las menciones de grande, incorruptible y divino por legítimo, prudente y coherente. Las estatuas de las catedrales fueron parcialmente retiradas. Los retratos se trasladaron a salas cerradas. En Canterbury se quemó la antigua crónica panegírica. La orden vino del consejo. El viejo Lord Mariscal escribió en una carta privada: "Hemos enterrado el miedo. Hemos enterrado la grandeza que se pudría por dentro. Y ahora, con el cuerpo bajo tierra, su espíritu se cierne sobre nosotros". No firmó la carta. Una semana después murió sin síntomas de enfermedad. Simplemente dejó de respirar. Los testigos afirmaron que de su boca salía un olor a vinagre y polvo húmedo. Las crónicas atestiguan que en agosto comenzó una epidemia entre los soldados que custodiaban los aposentos reales. Los síntomas eran fiebre, pérdida de visión y úlceras purulentas en el cuello y las muñecas. 3 murieron y 2 enloquecieron. Uno se tiró por la ventana. El informe dice: afirmaban que veían en la ventana el rostro del rey muerto, sin piel. Un manuscrito monástico de Westminster recoge la conversación de 2 hermanos. No ha muerto, simplemente se ha convertido en otra persona. Su miedo se ha impregnado en las paredes. Su carne se ha quedado aquí. Lo respiramos. El documento fue confiscado. El autor desapareció más tarde. La reacción política fue doble. Por un lado, una dura estabilización. Se arrestó a los posibles conspiradores y se purgaron las filas de la nobleza. Por otro, un extraño silencio en los discursos y documentos.
El nombre de Enrique apenas se mencionaba. La nueva corte evitaba cualquier alusión al cuerpo, a la muerte, a la enfermedad. Parecía que simplemente se había ido, que se había disuelto. Pero la gente lo sabía. El pueblo no pronunciaba su nombre. Decían, él, el anterior, el que hacía ruido. En el folclore comenzaron a aparecer leyendas sobre un rey que no podía morir hasta que no confesara su propia culpa, sobre un rey cuya carne vivía en la tierra y echaba a perder la cosecha, sobre aposentos de los que se oía una voz por la noche que repetía los nombres de los sirvientes. En Norfolk, en un pueblo, quemaron un granero en el que supuestamente se oían pasos sin cuerpo. Según una anciana testigo, eran ruidos pesados y húmedos, como si algo sin huesos caminara sobre la paja. La gente empezó a colocar ramilletes de ajo y tiza sobre las puertas, no como de brujas, como del rey. Más tarde, el obispo de Chester escribiría en su informe: la putrefacción del cuerpo se convirtió en un símbolo de poder. La forma en que murió es un ejemplo para aquellos que desean la eternidad. Quería quedarse, pero no sabía cómo pagarlo. Ahora su muerte vive en nosotros. Los historiadores siguen discutiendo. ¿Qué fue lo que le sucedió a Enrique en sus últimos días? ¿Un castigo corporal por su orgullo o la descomposición natural de un gobernante cuyo cuerpo ya no podía soportar su propio poder? Los médicos señalan que tenía gangrena, gota, úlceras, insuficiencia cardíaca, hidropesía y destrucción renal. Pero ninguna de las conclusiones explica por qué el cadáver siguió pudriéndose como si estuviera vivo. Según la leyenda, más tarde se sacó tierra de su tumba para ahuyentar a las fuerzas malignas. Pero esa tierra dejó de echar raíces. En Windsor todavía hay una habitación donde ni siquiera crece el musgo. Está cerrada con llave. Sobre ella hay una placa con la inscripción: no tocar. Así murió Enrique Oueto. Así nació un miedo que ni siquiera se conocía en vida.